algo que llega a ser real, no algo que es real y después deja de serlo, ¿no? Algo que se hace y después se deshace, que es lo que dicen. Sí, probaron el Espíritu Santo, pero al final después se echó para atrás. O sea, lo tenía pero no lo tenía. Algo así como decir que el Espíritu Santo se acerca así por fuera a ver, y como el Señor no quiso. Y el Espíritu Santo se va, pero eso no es lo que significa la palabra. Es el mismo vocablo que se emplea para decir que Jesús llegó a ser hombre. Llegó a ser, pero no era... No, el vocablo ya allí nomás, ya te emplaza en lo que es. Te está diciendo que eso ocurrió en forma real, como se los he puesto aquí, ¿no? También ese versículo, ¿no? En semejanza de hombre, sí. Llegando a ser en semejanza. Llegando a ser, pues de una vez que llega a ser, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, lo es. Lo es. Que es lo que está diciendo Hebreos 6:4. ¿Sí? Fueron hechos partícipes de verdad. El Espíritu Santo entró. Participaron, ojo, tienen el vocablo participar ahí, pero es el mismo que se usa en todas partes para hablar de que el cristiano participa de los bienes y de las cosas espirituales y del mismo Espíritu Santo. Es una participación real, no es participa y no participa. Eso puede venir después cuando usted peca deliberadamente a los ojos de Dios y el Espíritu Santo no se puede ir. ¿Cómo que no? Pero si lo dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Alguien dijo por allí que bueno, eso es cuando no se practican los dones. Pero es que el contexto donde está ese versículo, que es Efesios, donde se dice, no entristezcas al Espíritu Santo, está encajado en el medio de toda una serie de valores morales, no de dones, sino de frutos. Lo podemos buscar un momento. Bueno, regresamos a Hebreos 6:4. Y vamos a verlo aquí para seguir adelante. Vamos a ver esto. Así que Ginomai fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es una participación real, no es esporádica, es permanente. Se usa para ese vocablo para hablar de una cosa hecha, inamovible. No es algo ficticio, sino algo permanente, como está en Filipenses 2:7, ¿no? Y habría que estudiar la palabra participar. ¿Qué ha participado? No se puede participar por fuera, de lejos. Les digo solo esto. Ustedes averigüen la palabra participar. Averigüenlo ustedes, pero ya les doy algo que no pueden contradecir, sino es mintiendo o torciendo, ginomai. Algo que viene a ser. Se utiliza para hablar de la naturaleza humana de Jesús. Jesús vino a ser hombre. Y una vez hecho hombre, hombre queda. Y hombre es. Sí, Señor. Muy bien. Seguimos, entonces. Bueno, seguimos y vamos al versículo que nos va a llevar al lugar santísimo, que es el 18 aquí. Y dice, para que por dos cosas inmutables, aquí está el vocablo inmutable, no aparece en ninguna otra parte en la Biblia, no aparece, no, tienen que buscársela, como ya les dije en Plutarco, el griego clásico, es un término de naturaleza jurídica, o sea, lo mismo que venimos viendo con ginomai. Una cosa que es, no se puede cambiar. No se puede cambiar. En este caso está hablando de que Dios es inmutable en sus promesas. Lo va a decir ahora, sigo leyendo. En las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Bueno, han acudido. El cristiano, el que acepta a Cristo, acude para asirse. Esa palabra es muy interesante, se los he puesto aquí también. Esa palabra asir, porque es la misma que utiliza Pablo cuando dice, yo prosigo hacia adelante para asirme de aquello por lo cual fui asido, que es la salvación y el llamado que tenía. Pero no entraremos allí en eso. Nos quedamos aquí viendo que el libro a los Hebreos en 6:18 dice eso, asirnos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano?
Alguno se ve obligado a manipular y dice son los premios, son los galardones, esa es la esperanza. Como cuando en Apocalipsis se dice al que venciere, se han visto obligados a decir al que venza para obtener premios, no para salvarse. No para salvarse, que este señor Carlos, el editor, lo sabía muy bien, que ahí se estaba hablando de que había que vencer para ser salvo. Para ser salvo, el editor de esta Biblia, ¿no? Textual. Él lo sabía, tiene un PDF hablando de eso, lo tiene. Asirnos de la esperanza es aferrarse, es lo que se está diciendo aquí. Lo que dice, asirnos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Pero la esperanza es la esperanza de vida eterna, como los he puesto aquí. Una promesa, esa promesa de vida eterna es inmutable. Y por eso el apóstol, el escritor a los hebreos se los dice. No se muevan, no pifien, sí. No se muevan, no traicionen, no cambien no metan otras cosas. No se vuelvan atrás, va a decir en el capítulo 10. No retrocedan por a causa de las persecuciones y todo esto. Porque la promesa del Señor es segura, es inmutable, Él no ha cambiado. Mantengan la esperanza. Muy bien, se los he dicho aquí, ¿no? La esperanza de vida eterna, una promesa inmutable, está asegurada. Les va a decir aquí, en este mismo versículo, está asegurada. ¿Y qué dice el Señor para hablarles de la seguridad de la esperanza? Les dice que Jesús atravesó el velo del templo, lo rasgó de arriba abajo y entró ¿dónde? En el lugar santo. No hay lugar santo en el reino celestial, solo está el lugar santísimo. Y se lo dice, el vocablo que está usado ahí, lo vamos a ver, es santísimo. Hay que traducirlo así, santísimo. Hay que traducirlo así, santísimo. Y lo que Pablo les dice, agárrense de esa esperanza, porque Él sí puede salvar. Él intercede por nosotros y puede salvar. Porque claro, había esa duda de cómo serían estas cosas, etc. Ahí no voy a entrar ahora tampoco, sino en lo que estamos viendo aquí ahora. Eso es lo que les dice allí a ellos. Les dice eso a ellos y lo dice de esta manera. Dice, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ¿sí? Traspasa el velo, el que hay después del velo que separa el lugar santísimo del santo. El velo está en el medio, en la mitad del tabernáculo, o la tienda si quieres, o morada también, sí. Bueno, está en la mitad. ¿Qué es lo que está detrás del velo? Hasta dentro del velo, el lugar santísimo. Cristo entró allí. La salvación es segura. Te perseguirán. No debes caer en errores doctrinales tampoco, porque todo eso está ahí, como vamos viendo. Entonces, mantente firme. Y dice el versículo 20, dice, entró, lo tienen allí, se los he puesto, aquí está. Donde Jesús entró como precursor, lo dice el versículo 20, ¿no? Es decir, el primero, detrás nosotros, en la sangre y en el nombre de Jesús. Hecho sumo sacerdote, ¿cómo está eso en griego? Lo vemos ya. ¿Dónde está el 20? Aquí, es este. ¿Cómo se traduce sumo sacerdote de la orden de Melquisedec? Bueno, se traduce así como está aquí. Es la traducción de este vocablo que vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Argeireus, hiereus, que es, como lo pueden ver ahí, jefe de sacerdotes. O sea, el sacerdote principal, el gobernante de los sacerdotes, es el sumo sacerdote. Por eso se ha traducido muy bien esto aquí, así, de sumo sacerdote. ¿El primero en qué? En entrar. Pero no estaba antes, no es Dios. Como hijo de Dios, antes de la encarnación, Él estaba en el seno del Padre.
dentro del, por decirlo así, como el bebé está en el seno de la madre, dentro, en el seno. Pero eso era Jesús antes de la encarnación. Sí, sí que estaba. Pero no había ningún hombre allí. No había ningún hombre, ni en el seno del Padre, ni a la diestra del Padre, ni en el lugar santísimo. Y hacía falta un hombre allí que intercediera y mediara por los que se iban a convertir. De otra manera no había salvación. Y el escritor a los hebreos se los garantiza, le dice, sí hay salvación, es segura la salvación, no pierdan la esperanza, que es lo que le va a decir más adelante también en el capítulo 10 otra vez. No la pierdan, no pierdan eso, porque es posible perderlo, claro que sí, aún asistiendo a la iglesia, sí. Van así, medios hechos escombros, ruinas, como decía aquel. Sí. Por el pecado, porque cayeron en pecado, desafiaron y se dan cuenta, bueno, ya hablaremos de eso después. Hecho sumo sacerdote, y él entró, hacía falta un hombre a la diestra del Padre, que intercediera, porque el Hijo de Dios, si no tiene naturaleza humana, no puede interceder. Por eso se dice que aquellos sacrificios de animales no borraban los pecados hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios, que era un humano, no era un animal. Hacía falta que un hombre, muy bien, cargara con la sentencia eterna del Edén, que era el castigo eterno por la rebelión contra la ley de Dios. Y Jesús entró como hombre. Por eso inmediatamente después de que él dijo, consumado es, el velo se rasgó de arriba abajo, se abrió el camino que va a ser calificado de nuevo, o mejor camino nuevo, se abrió el camino hacia el lugar santísimo para todos nosotros, los que creemos, los que perseveramos, los que no estamos tergiversando la palabra de Dios ni engañando. Bueno, y eso es lo que hace el apóstol para poder mantener a aquellas personas, que eran muchas, mantenerlas dentro del camino correcto, para que no se desviaran doctrinalmente, para que no retrocedieran por el hecho de que estaban siendo perseguidos o no les iba bien en la vida, que eso ha pasado siempre. No les va bien en la vida. O sufren persecuciones, sufren enfermedades, y se sienten tentados a veces a creer una cosa distinta, como era el caso a los hebreos, que allá habían de todas las herejías, todas. Ahora solo estamos viendo estas que nos vayamos encontrando, pero tampoco vamos a hacer énfasis en eso, porque estamos viendo el lugar santísimo. Pero el apóstol Pablo, o el escritor, el que haya escrito esto, los trata de animar con una sola cosa. ¿Cuál? Jesús está en el lugar santísimo. Hay un hombre en el lugar santísimo, y de ahí no va a salir. No lo va a poner en el lugar santo, no le va a hablar de juicios, no le va a decir que los pecados no han sido perdonados, o que la expiación no ha sido completada. No está eso en ninguna parte del Nuevo Testamento. Es una verdadera aberración blasfémica decir eso, quitarle la obra salvadora a Jesús. Pero el diablo está contento con eso. Logró meterse y logró hacerlo. Allá los que están bajo tanto que hablan, ¿no? Tanto que hablan de esto, tanto que hablan de yo estoy bajo el paraguas de este señor, yo estoy bajo el paraguas del otro, no, yo estoy bajo este. Bueno, todos los que estén bajo el paraguas de estas denominaciones, que son varias así, les podemos decir, van a tener problemas para entrar. Primero sus líderes, que sí lo saben, pero tienen que cobrar, y tienen que mencionar a la señora Elena si quieren cobrar, aunque ellos tienen sí otras modalidades de sostén y todo esto. Sí, pero usted ha de citar a la señora Elena y a todas las personas que estuvieron allí con ella, y ha de citarlos, y ha de citar la página en su libro y el párrafo. Hay quien cita hasta el párrafo, en el tercer párrafo, página tal, a la mitad del párrafo. Para cobrar, amigo, para cobrar, manda, el dinero manda. Y eso, vamos a ver esto aquí.
eso que acabo de decir ahora, de que se abrió el camino nuevo, o sea, se rasgó el velo y se abre un camino hacia el lugar santísimo, está dicho aquí en Hebreos 7, 19. Dice, y de la introducción de una mejor esperanza. Estaba hablando de esperanza, ¿no? Estábamos viendo. Y aquí dice que hay una mejor esperanza. En el capítulo 9 se va a hablar del camino nuevo, un mejor camino, que ya no hay que quemar, una referencia que ya no hay, es mejor, porque ya no hay que quemar animales, no hay que estar todos los días quemando, sacrificando animales para el perdón de pecados. Eso es un sacrificio por los pecados, que había muchos tipos diferentes de sacrificios, ofrendas, acción de gracias, impurezas y todo esto, pero estamos hablando del perdón de pecado, el sacrificio por perdón de pecado, que es lo que dice aquí el escritor a los hebreos. Y dice, se introdujo una mejor esperanza. ¿Cuál? Jesús. Jesús mismo rasgó el velo, como va a decir en el capítulo 10 aquí. Ahora tenemos libre acceso. Libre acceso. Fíjense el versículo 24. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque es eterno, Jesús es eterno, tiene un sacerdocio inmutable para animarlos a ellos. Les habla de que ese sacerdocio, Jesús como sacerdote en el lugar santísimo, su sacerdocio es inmutable. Inmutable. La palabra inmutable ya lo vimos en otros vídeos hace cosa de 8 meses, un año. Bueno, lo vemos así de paso ahora. Ese vocablo no está en ninguna otra parte. Y a lo mejor no lo va a encontrar a lo mejor no lo va a encontrar en ningún diccionario griego. Bueno, debería, sí. Bueno, aquí está. Aquí está, sí. Porque no se usa. No aparece sino aquí. Esa palabra es de carácter legal, jurídico, como les dije antes. Significa que no cambia. Y está hablando del sacerdocio, Está hablando del sacerdocio. Está hablando del sacerdocio, como estamos viendo aquí. Ahí lo tienen. Y dice que ese sacerdocio es inmutable. El oficio de sacerdote, de sumo sacerdote, es inmutable en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sacerdocio, esa palabra la pueden ver en el vídeo donde lo pusimos, significa intransferible. O sea, no puede cambiar. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no cambia? El sacerdocio. ¿Y cuál es el oficio? El de mediar, el de interceder, eso no cambia. Y es un término jurídico, es decir, jurídicamente él no puede cambiar su oficio, no puede hacer otra cosa sino esa. Esa es la que tiene que hacer. Y no puede cederle esa acción mediadora, intercesora, a otra persona. Es lo que dice. No la puedo ceder. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio se adquiere por méritos propios. Es una cosa jurídica que yo he conseguido por mí mismo. No lo puedo ceder a otro porque el otro no tiene sus méritos. Es una responsabilidad que se consigue, una función asignada que le ha asignado el Padre. No es que no puede empezar a repartirla. Bueno, voy a nombrar aquí 4 intercesores más. Tú, el santo el otro santo, el otro santo, el otro santo, el otro santo. Oye, todos son mediadores, co-mediadores, medios mediadores, ya vendrán a mí. Imposible, porque está diciendo que él no lo puede ceder. No lo puede ceder legalmente, no puede, como una herencia. Una herencia está escrita, en esa herencia se le ha asignado unos bienes a una persona y no lo puede cambiar. Es la herencia. Y ese es ese término. Bueno, ahí se los digo. Búsquenlo en Plutarco, que creo que habla de ese término usado me parece que en temas comerciales, jurídicos de aquella época. Bueno, solo hago mención ahora de Hebreos 7:2. Salvar perpetuamente. Esa palabra perpetuamente es completamente. Pero solo les digo eso, averígüenlo ustedes. Seguimos adelante. Y vean, aquí hemos llegado a una parte importantísima.
Dice aquí esto, que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Él se acercan a Dios. La oración modelo de la que hablábamos antes. Lo que pidierais al Padre, en mi nombre. Ahí está. Ahí está. Lo que pidierais al Padre en mi nombre. A los que por Él se acercan a Dios, el Padre, claro, yo me acerco. Es lo que Pablo va a decir en el capítulo 10, versículo 19, me parece, cuando dice, tenemos libre acceso al Padre, en el lugar santísimo. El velo fue rasgado. Él lo rasgó como hombre. Ahora hay un hombre que entró, el primero. Ahora pueden entrar todos los demás también. Y está diciendo algo que aquí es muy importante. Dice que vive. Esa palabra vivir, vamos a verla ahora. Aquí sería bueno decir algo en cuanto a esto. Porque el escritor a los hebreos presenta a Jesús como hombre, traspasando el velo, sentándose a la diestra del Padre, como lo veremos ahora, para interceder. Como también vamos a ver a continuación. Porque hacía falta un hombre allí, de verdad. Y no simplemente el Hijo de Dios, en forma espiritual, espíritu, etc. Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. Tan simple como eso. En el Edén no pecó un ángel. En el Edén no pecó un arcángel. Ni Gabriel, ni Miguel, ni nadie. Entonces, ¿quién ha de redimir a la humanidad? Un hombre. ¿Por qué? Porque la sentencia había caído sobre un hombre. La sentencia de pena, de muerte eterna. De muerte eterna. Esa era la sentencia eterna. ¿Y cómo se le hace la contra a eso, no? ¿Cómo se quita eso? Pues un hombre tiene que pagar por eso. Los arcángeles ni los ángeles han pagado, han caído en eso. Dios mío, ¿qué han hecho? Poner un arcángel allá arriba de intercesor. Pero si los arcángeles no pecaron en el Edén, fue un hombre. Un hombre ha de restituir. Y es ese Señor, Jesús, el Hijo de Dios, que tiene deidad. Hay que decirlo porque es que no les interesa absolutamente nada que no sea la predestinación. Y yo puedo pecar. Han llegado a eso, Tengo los vídeos aquí, pero yo por vergüenza ajena no los pongo aquí. A ellos diciendo, si peca, después de todo un mensaje, ¿sí? Después de todo un mensaje casi que arminiano o wesleyano o pentecostal o de sana doctrina, lo que sea, que yo no pertenezco a ninguno de esos grupos. Pero después de haber predicado como un wesleyano, al final dicen, bueno, no te preocupes, si pecas, pide perdón. Así, escuchen, delante de Dios lo digo. Y si vuelves a pecar, vuelves a pedir perdón. Y si vuelves a pecar, vuelves a pedir perdón. Y si pecas otra vez, vuelves a pedir perdón. Le digo, pero ¿qué estás haciendo, loco? Si ustedes han criticado a la Iglesia Católica y al confesionario, porque eso es lo que ellos han hecho históricamente, hasta ahora, y ahora vienes tú y lo predicas para mantener tu falsa doctrina maniquea. Dios, el juicio será algo grave. Se les está diciendo, se les está advirtiendo, se les está poniendo un juicio de valor. Aquel será el que salve o condene. Y ahora pasamos, leemos el versículo siguiente, al 24, al 25, que lo habíamos dejado un poco, ¿no? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay dos cosas. Interceder, aquí se dice interceder, pero en otros lugares se dice mediar, lo tenemos por aquí, ¿no? En otros lugares se dice mediar. Aquí se los he puesto, ¿no? Puede salvar, interceder, ahí está el vocablo interceder. Lo tienen por aquí también. Para eso se puso esto, ¿no? Pero tienen el vocablo interceder por aquí también. Y el vocablo mediar o mediador, en el mismo libro a los hebreos, es un vocablo ambivalente. Se refiere a la misma acción de Jesús, de interceder, de mediar. Porque ese vocablo, como se los he puesto, interceder, lo tienen ahí en griego, en tuncano. Sí, en tuncano. Es un vocablo, ahora vemos el tiempo en que está. Es un vocablo
que significa acercarse a alguien, a algo, acercarse, ¿no? En forma respetuosa para lograr algo, en el sentido de una persona que ruega, que pide, que va a solicitar algo. Sí, ese es el vocablo interceder, es que se ha de traducir así, porque es un solo vocablo. No vamos a poner una frase entera porque por haber hecho eso, en las traducciones dinámicas, se ha vuelto la Biblia un disparate completo. Cada quien pone lo que le parece, porque no traducen la traducción, yo la llamo funcional a veces, pero es formal, palabra por palabra, palabra por palabra. No, empiezan a poner las frases que a ellos les parece, y han hecho y la llaman Reina Valera, sí, también. Bueno, entonces han hecho un desastre. Entonces ese vocablo que está ahí así, significa eso, creo que lo hemos puesto aquí, ¿no? Sí, lo dice allí, encontrarse con alguien para rogar o demandar algo, ¿no? O pedir alguna cosa de manera modesta. A veces no para pedir siempre lo bueno, a veces para pedir alguna cosa que no lo es tanto. En este caso, una bendición de Dios, que es el perdón de pecados. Utilizan esto para decir, bueno, voy a pedir un carro, un coche, un automóvil, voy a pedir 2 trabajitos, y así, y cosas así. Esto no sirve para eso, porque aquí nos está hablando de eso. Si usted quiere pedir un carro, una casa, un trabajo, tiene que ir a otras partes de la Biblia, si las encuentra. Vamos a ver el griego, lo tenemos aquí también. Ese es el distinguirlo bien, pero aquí lo tenemos también. El versículo 25 dice eso, puede salvar, aquí dice eternamente, allí donde leímos antes dice perpetuamente, salvar para siempre, pero con una condición, a los que se allegan a Dios. La mayor parte de los cristianos la oración la oración bíblica la tienen descuidada completamente descuidada, y no es bíblica. Están más ocupados de los ensayos de las danzas, por cierto. En la ley de judía no hay nada sobre las danzas, nada, ni en el decálogo, mucho menos. Esas son costumbres culturales, pero no es nuestro tema aquí. Entonces, dice interceder, ya hemos visto algo de interceder. Intercede, bueno, lo repetimos aquí, ¿no? Ese interceder, como está ahí interceder, es un infinitivo. El infinitivo no te indica tiempo, simplemente te dice la acción. No tiene género, no tiene número. Un infinitivo no tiene género, no tiene número, no tiene tiempo tampoco. Te indica solo la acción, interceder. ¿Interceder qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Entonces, si volvamos al capítulo 9, que versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, perfecto, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. 9.3, en el segundo, tras el segundo velo, el primero era la entrada hacia el lugar santo. Después había otro velo hacia el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Exacto, correcto, eso es. Vámonos al versículo 12, donde por fin se dice, el 11 mejor, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santísimo, lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y por qué tenía que ser con sangre? Porque alguien tenía que cargar con la condenación, las ofensas, el desafío, el descaro que el hombre había hecho en el Edén, y todos nosotros, como humanos, estuvimos allí. Pero alguien tenía que pagar por eso, si no, no puede entrar un hombre no puede entrar en el lugar santísimo si no es perfectamente santo, y habiendo pagado aquella sentencia del Edén, el día que de él comas morirás, muerte eterna. Y Jesús lo pagó y entró con su propia sangre. Ya no es la de un cordero, un animalito, la mía propia, la del Señor. Por eso rasgó el velo y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, así obtuvo la redención. Pero no me lo saques del lugar santísimo, porque usted
para validar la visión, los cálculos del señor Miller, que fue un verdadero fracaso y echó a perder su ministerio y se retiró. Se retiró. Sí, bueno, él se retiró, claro, echó a perder su ministerio. Sí, bueno, pero sigo aquí. Entonces, él obtuvo esa eterna redención, ¿no?, en el lugar santísimo. No me lo saques de ahí para darle la razón a la visión esta del señor Miller, porque él se retractó, ¿no?, y ustedes insistieron en que sí, y entonces formaron allí toda una doctrina entre visiones, sueños, los ángeles, los viajes espirituales, toda una serie de cosas, y destrozaron completamente esto, sacando al Señor del lugar santísimo allí mismo. En el siglo I lo dejaron entrar en 1844 para el famoso juicio que, por cierto, los juicios del Señor, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver el lugar santísimo con los juicios estos. El juicio está al final del milenio, el juicio del gran trono blanco. Allí está donde está el libro de la vida, ¿sí? Hay un libro de la vida allí, aunque estos señores también lo han quitado. Y mira que en el libro de Apocalipsis se menciona el libro de la vida varias veces para decir eso, para decir que se puede ser borrado o que no borrará de un plumazo. ¿Por qué? Porque son personas que están funcionando bajo el mismo paraguas que funcionaron los saduceos en el siglo I con Cristo. Aquellos saduceos habían visto la resurrección de Lázaro, una resurrección de un muerto de 4 días, que se sabía, eso se sabía, y ellos lo vieron. Y después de resucitado, los saduceos proponen matar, dar muerte a Lázaro, que era la evidencia del poder de Dios. Pero ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza, quién puede concebir que un señor ve como un muerto vendado completamente de 4 días, que ya olía mal, allí delante de todo, lo resucita y encima quieren matar? Se propusieron, está escrito en Juan, en el Evangelio de Juan, se propusieron matar, darle muerte a Lázaro y al Señor mismo, que eso ya venía de atrás, quitar del medio a Jesús. Siempre ha pasado eso con los gobernantes, los políticos y la clase religiosa. Siempre quieren quitar del medio a todo el que les es estorbo. No solo eso, supieron de la resurrección y pagaron grandes sumas de dinero a los soldados romanos para que se callaran la resurrección. Allí llegaron incluso, pero son hombres de fe, son hombres religiosos, son hombres que conocen la Torá, son hombres que están en el templo oficiando. Estos de hoy en día son iguales, son esa clase de personas religiosas que están ahí, son cizañas, son diablos, muchos de ellos. No, claro que no parece, que si parecieran, se quedarían solos, solo con la cizaña se quedarían, pero están arrastrando trigo corrompido que da miedo, que muchísimo, a miles, ahora a miles, ellos mismos lo dicen, Si no, yo no lo sabría tampoco. Además, están los testimonios. Aparte de que ellos lo digan, están los testimonios. Y entonces, bueno, están los testimonios ahí. Y esta clase de persona es igual. Es igual. Te niegan el libro de la vida en tu cara y tú te lo tragas, porque tú eres cizaña o estás corrompido o hay alguna discapacidad especial, alguna discapacidad neuronal. Bueno, entonces, bueno, lo tienen ahí, lo hemos puesto ahí, ¿no? Tabernáculo y esto. Y se dice que Jesús entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Repito y me vuelvo cansón, no me lo quites, no me lo saques del lugar santísimo. Para llevarme a Daniel 8, 7, bueno, los capítulos entre el 7 y el 10, porque son los que usan para todo esto. Para el arcángel Miguel, sí, todo esto.
O sea, sí, llevarme allá para hablarme para poder mantener la experiencia del señor Miller. Entonces, unos ya ven que el libro a los hebreos es un libro muy atacado por los creyentes mismos, por los creyentes, cada quien para poner su doctrina. Pero vamos de una vez a ver aquí el capítulo 9, el versículo 24, aclara muy bien todo esto, porque dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el santuario hecho de mano. ¿Cómo está eso en griego? En el santuario, agión. Vamos a verlo aquí, un momento. Vamos a verlo en griego. Hecho de manos, eso que esté es plural, ya lo tiene, santísimo. Lo que está diciendo aquí este señor, porque no entró Cristo en el santísimo. ¿Dónde entró? En el santísimo. Directo. Es el énfasis que le da el escritor a los hebreos, para que tengan confianza, para que no retrocedan, para que no pequen, para que todo tipo de pecado, moral y doctrinal también, no pequen, no se echen atrás, porque Jesús está en el Santísimo, que es lo más importante que ha ocurrido en la historia de la eternidad y el universo. No hay nada más importante, sino que un hombre está allá arriba, sentado a la diestra del Padre. Y es lo que le dice, pero esto poco importa. Dice, yo ya creo que no hecho de mano, figura del verdadero, sino el mismo, en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros. En la presencia de Dios vive para interceder, siempre, permanentemente, participio, presente, siempre. Luego, vámonos al 10 un momento. Vamos al capítulo 10, el versículo 19 creo que es, ¿sí? 11. Sí, es el 19. Dice aquí el Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario. ¿Y por qué dice libertad? Porque antes no había libertad. Antes, en el Antiguo Testamento, solo entraba el sumo sacerdote, después de que hacía un sacrificio por sus propios pecados. Pero ahora no. Aunque aquí está el vocablo santuario, es este vocablo, agión, podemos ver si está en singular o plural. A ver, ¿dónde entró? Si en el santo o en el santísimo, que ya estamos viendo en todas partes, que entró siempre en el lugar santísimo, y vuelve el escritor al lugar santísimo, y vuelve el escritor al lugar santísimo, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Les dice, no hay mayor cosa que esta, no la quites, no la cambies, no la modifiques, para mantener tus psicopatías, que era lo que pasaba con esta persona, ¿no? Era una persona con cierta discapacidad. Eso lo sabemos todos, además por el rostro se ve. Hasta tal punto que han tratado de estilizar y de disimular el rostro. Está cambiada. Como a aquel señor le quitaron la obesidad que tenía en el estómago, hombros muy estrechos, se los han ampliado, ¿no? Y un rostro propio de una persona obesa, pues lo han puesto así, tú sabes, como han hecho con los próceres también, ¿sí? Los próceres de cada nación, que los han puesto muy gallardos, muy artísticos, ¿no? Muy de gimnasio y de combate, pero han sido todo lo contrario, Entonces, el vocablo aquí es este. Bueno, vamos a verlo en griego ya de una vez. Sí, vamos a verlo. Aquí está. Bueno, no, perdón. Está aquí, sí. Versículo 19. Teniendo, por lo tanto, hermanos, hacia adentro, sí. Bueno, es que el griego es así. Tal sumo sacerdote, el que entró, ¿dónde? En la guión. Eso es plural. La palabra agios. Adjetivo.
Debe estar como adjetivo, sí, está como adjetivo. Porque de per sí es una palabra que califica, santísimo, santo. A menos que lo puedas usar como sustantivo, que puede ser. Y lo está diciendo, santísimo. Retornamos aquí, santuario. Así que hermanos, teniendo libertad. No había libertad antes, ahora sí. ¿Por qué? Porque allí hay otro hombre. Para entrar por la sangre de Jesucristo. Por el camino que Él nos consagró nuevo. Lo que les había dicho antes de nuevo. Aquí estaba. Vivo por el velo. Rasgó el velo. Esto es por su carne, con su cuerpo, con su humanidad. Y teniendo un gran sumo sacerdote, ¿no? Él, sobre la casa de Dios. Bueno, señores, esto no tiene nada que ver con la enseñanza que comenzó a regir en el siglo XIX, porque antes no se había dicho nada. Y en ese sentido, haber negado todo esto y crear otra doctrina diferente, esa doctrina es completamente distintiva, se distingue enseguida, porque es diferente a la historia, a la Biblia, a los comentarios de los padres de la iglesia, padres apostólicos. No encuentras eso por ninguna parte, la doctrina adventista.